Pero bueno, voy a iniciar con San Benito. ¿Quién fue Benito? Porque así se le conoce, como Benito. San Benito nace en el año 480, ¿sí? Y San Benito nace en un lugar llamado Nurcia o Nurcia en Italia. San Benito era de una familia pues muy estable económicamente. Era de una familia, pues como decimos, rica. San Benito nace, pero juntamente con él nace su hermana gemela llamada Escolástica. También Santa Escolástica, también es santa. Cuando ellos nacen, desafortunadamente muere su mamá y se quedan bajo el cuidado de su papá y de una nodriza o de una nana, como nosotros conocemos. Así inicia la vida de Benito, viviendo en Nurcia. Cuando Benito crece, es mandado por su padre a estudiar las letras y el arte, pero es mandado a estudiar a la ciudad de Roma. Ahí es donde estaba toda la cuna de la cultura, del arte. Entonces Benito es mandado a estudiar juntamente con su nana. Pero Benito, al llegar a la ciudad de Roma y ver cómo el ambiente de esa ciudad estaba corrompido, decide Benito huir y se le escapa a su nana y se va a un lugar llamado Subiaco, que es una cueva, ¿sí? Aquí tenemos montañas, es más fácil entender. Hagan de cuenta que en la montaña que está a espaldas de ustedes hay una cueva y aquí está Roma. Entonces Benito huye de la ciudad y se interna en una cueva. Y allí empieza a vivir él solo, bajo la dirección de un monje llamado Román. Este monje le ayudaba a Benito en la vida espiritual. Román le enseñaba cómo ser grato a los ojos de Dios. Entonces Benito huye a esa cueva. Pero Benito dice que prefería ser ignorante a los ojos humanos, pero grato a los ojos de Dios. Benito no le interesaba quedar bien con los demás. Él buscaba una intimidad, una común unión entre Dios y él. Era lo que más le importaba a Benito. Entonces Benito huye a esa cueva y allí empieza a vivir en la oración, en el silencio. Poco después, o un tiempo después, pues había campesinos que pasaban por esas montañas y empezaron a escuchar de un hombre que vivía ahí. Posteriormente, tanto fue la vida de Benito, de esa comunión con Dios, que empezó a causar admiración por algunos hombres, de la forma en que él vivía. Y es cuando varios hombres deciden vivir lo que Benito vivía y se empiezan a unir a él. Tanta fue la necesidad de los hombres de conocer a Dios que empezaron a vivir con él y se llegó a fundar 12 monasterios ahí alrededor de donde inició Benito, que es la cueva de Subiaco, que gracias a Dios hasta el día de hoy ese monasterio
todavía existe. Y estamos hablando ya de más de 1600 años de fundación. Es un monasterio, y la cueva a donde Benito empezó a vivir aún todavía existe. También se le conoce como Sacro Espejo, la cueva a donde Benito empezó a vivir. Entonces, hermanos, así es como Benito empieza a vivir esa relación con Dios. Benito, y su nombre lo dice, ¿sí? Bendito por nombre, porque significa bendito de Dios, Benito. Entonces Benito fue el hombre que buscó más de cerca a Dios. Y hermanos, Benito también nos invita a llevar esa vida de una intimidad con Dios. Y muchos podríamos decir, es que San Benito, pues es santo. Sí, pero antes de ser santo, fue como todos nosotros. Dios lo tomó del pueblo, así como nosotros, y lo invitó a seguirlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Benito? De decirle sí al Señor. Y es lo que nos invita también a nosotros. Dios nos invita, por medio de la vida de San Benito, a seguirlo, dejando muchas veces nuestros intereses, dejando muchas veces nuestras comodidades. En tiempos de San Benito, como les decía yo, pues solamente los que tenían dinero, pues tenían la posibilidad de estudiar. Pero San Benito dijo, no, yo no quiero esto, porque el ambiente a donde me quieren poner es un ambiente no muy bueno, ¿sí? Y entonces es por eso que San Benito huye de Roma. Pero no solamente es eso, sino que la vida de San Benito, desde muy joven, se caracterizó por buscar a Dios. Tanto que Dios le dio la gracia de hacer prodigios. Y se tiene registrado el primer milagro, que así podríamos llamarlo, de San Benito. ¿Sí? ¿Cuál es ese primer milagro? Una vez su nana pidió prestado un cedazo, un lebrillo, ¿sí? Y a su nana se le cayó y se rompió. Y Benito vio cómo su nana estaba triste, llorando, porque se había roto pues ese cedazo y pues lo tenía que regresar. Y Benito vio la tristeza de su nana. Tanto le conmovió a Benito que le dijo que no se preocupara. Y la sorpresa fue cuando Benito le dijo, no te preocupes. San Benito empezó a hacer oración y empezó a juntar los pedazos de ese cedazo, y cuando se dio cuenta, el cedazo estaba completo, no estaba roto, no tenía ninguna señal. Y ese fue el primer prodigio que Dios le concede a Benito. Y de allí pues empezó a buscar todavía más y más a Dios. Es ahí, hermanos, donde podemos ver cómo Benito se esforzaba por buscar a Dios. Se esforzaba buscándolo en el silencio. ¿Cuántos de nosotros
a veces tenemos miedo al silencio. ¿Por qué? Porque Dios se nos va a revelar, Dios nos va a hablar a través del silencio. ¿Sí? Y yo digo, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo al silencio? Muchos podemos decir, no, yo no le tengo miedo. Pues yo diría, es una mentira, porque siempre vivimos en el ruido. El ruido para nosotros es algo tan normal y tan común que ya no nos parece extraordinario ni nada del otro mundo. Pero ¿por qué decimos que vivimos en el ruido? Cuando estamos en la casa, o está la televisión encendida, o está el radio encendido, o tenemos el celular, o tenemos al vecino, la vecina, tenemos a los hijos, tenemos a los papás, a los nietos, en fin, etc. Pero pocas veces vivimos en el silencio. Y a veces el silencio nos da miedo, porque a veces estamos en casa sin ningún ruido, y aunque no sepamos lo que estamos escuchando, pero prendemos la radio, nada más para que esté, como decimos por ahí, como loca, ¿sí? Pero que nos haga bulla, porque el silencio a veces como que le huimos. Y Benito fue todo lo contrario. Benito buscaba el silencio. Y a veces, hermanos, es momento de buscar el silencio. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dicen por allí, hermanos, que yo no me acostumbro, yo no soy monje, no soy monja. No importa, pero Dios tiene una misión específica para cada uno de nosotros. Algunos optamos por la vida consagrada, otros optamos por la vida en matrimonio, otros optamos por la vida de soltería. Los tres estilos de vida es una vocación. Pero allí viene, hermanos, el detalle, ver qué es lo que Dios quiere dentro de cada estilo de vida. Yo como soltero, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Yo como esposo, como esposa, yo como religioso, como religiosa. Más adelante el hermano Gregorio nos va a hablar un poco de la regla que San Benito escribe. Yo no me voy a meter mucho en eso, pero la voy a mencionar. San Benito inicia en Subiaco. Ahí es donde empieza a vivir. Hombres se le acercan para vivir lo que él practica y empieza a fundar monasterios. Posteriormente de allí, San Benito se va a otro lugar a fundar un monasterio que se llama Monte Cassino, que también hasta el día de hoy existe ese monasterio en Italia. Y se llama Monte Cassino precisamente porque está en la ciudad de Cassino, pero el monasterio está en la montaña. Ahí es donde San Benito escribe una regla para sus monjes, una regla de vida para sus monjes. Y es allí en Monte Cassino donde él muere. Ahí muere en ese monasterio. Y allí descansan también los restos de San Benito. A grandes rasgos, hermanos, San Benito pues fue un hombre que solamente buscó el perfeccionamiento dentro de la vida espiritual, dentro de la vida y relación con Dios. Un hombre
que no buscó satisfacer a los humanos. Es decir, Él no le interesó quedar bien con nadie. ¿Sí? Que es muchas veces, hermano, todo lo contrario en relación a nosotros. A veces nos preocupamos más por agradar a los demás que agradar a Dios. Muchas veces nos preocupamos por qué van a decir si no lo atiendo bien, qué van a pensar si no soy amable. Pero a Dios lo hemos dejado en un segundo término. Y hoy, hermanos, que vamos a hablar específicamente de San Benito, pues es lo que nos va a ayudar para nuestra vida. Si nosotros queremos buscar a Dios más de cerca, pues tenemos la vida de los santos. Hombres comunes como nosotros. Hombres y mujeres como todos nosotros, que fueron y salieron del mismo pueblo de Dios, pero con la gran diferencia que fueron hombres y mujeres que se esforzaron por buscar a Dios, que muchas veces a nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo, tanto a ustedes como laicos, como nosotros también como religiosos, como religiosas. Y digo que nos cuesta trabajo porque a veces nos puede más la condición humana. ¿Y en qué sentido podemos ampliar esto? Muy fácil. ¿Cuántos de nosotros anteponemos las cosas humanas para llegar a Dios? Algo muy sencillo. Cuando nos dicen o nos invitan, vamos a misa. Ay, otra vez a la misa. Ay, y es que el padre se tarda en la homilía. ¿Sí? Pero cuando nos dicen, vamos al partido de fútbol, vamos a la final, o vamos a ver el último capítulo de no sé qué novela, ahí sí ya no le decimos, ay, es que de 2 horas el capítulo, ¿verdad? Sí, ahí ya no le ponemos el pretexto. ¿Sí? Pero cuando queremos buscar a Dios, y digo queremos porque no lo hacemos, vamos poniendo obstáculos en la vida.